La literatura precolombina hace referencia a la producción literaria realizada en el continente americano antes del siglo XV. Existen pocos restos de la literatura precolombina. Estos se clasifican en tres grupos: aztecas, mayas e incas. Si bien aztecas, mayas e incas fueron pueblos profundamente desarrollados y avanzados en las artes y las ciencias, no tuvieron por costumbre fijar por escrito su producción literaria. Se basaba fundamentalmente en la tradición oral, y por este medio se transmitía y conservaba. A este factor se suma que la literatura fue uno de los ámbitos más perjudicados en la conquista española. De la literatura azteca han quedado algunas obras de carácter cosmológico, religioso o adivinatorio, como el Codex Borgia. De la literatura inca, una abundante producción de poesía narrativa y religiosa. En la literatura maya se encuentra uno de los libros más importantes de la literatura precolombina, el Popol Vuh, un libro en el que se explica la creación del universo y del hombre, la historia de sus orígenes, las tradiciones y la cronología de los reyes quichés hasta el 1550. La temática literaria iba casi siempre relacionada con los dioses, bien en forma de himnos o alabanzas, bien en forma de descripción e instrucciones para rituales y conmemoraciones religiosas. Así pues, literatura y religión iban de la mano. La religión tenía la función de ser una herramienta para educar a la población sobre costumbres y actitudes. En todos los pueblos y en todas las épocas, la religión es mucho más que un sistema de creencias mitológicas. Es una concepción integral del mundo, un esquema de comprensión global que incluye modos de ver, de pensar y de sentir, como por ejemplo aspectos psicológicos, artísticos, antropológicos, filosóficos, científicos, morales, jurídicos y éticos, e incluso modos de hacer seguido de rituales, prácticas y representaciones religiosas. Es un todo con el que una colectividad humana encuentra su sentido y su justificación en el mundo. En resumen, lo religioso es un proceso de comprensión gradual del mundo y de las cosas, de la relación entre lo desconocido o divino y lo conocido o sensorial, lo humano. Una vez conocida la suma importancia de la religión, era de esperar que estuviese muy unida al Estado. El monarca solía ser una figura divina y la mediación entre los dioses y los hombres era tarea de los chamanes. Si bien la gran cantidad de dioses y cultos exigía millares de chamanes. Estos estaban rígidamente jerarquizados y especializados, como por ejemplo el sumo sacerdote, los especializados en adivinación, en sacrificios, medicina, entre otros. Los estadios religiosos de los pueblos indígenas americanos antes de la llegada de los colonizadores españoles eran muy variados, como variadas eran las propias etnias indígenas y su grado de civilización, con formas religiosas que iban desde el chamanismo animista de los esquimales, el animismo jerarquizado y totémico de los indígenas norteamericanos, el fetichismo animista de las tribus del Amazonas, hasta los complejos sistemas politeístas de las grandes civilizaciones maya, azteca e inca. Pese a la gran cantidad de creencias, existía una ideología religiosa común a todos los pueblos que habitaban el suelo americano. Encontramos que consideraban la existencia de varios dioses, la mayoría crueles y relacionados con la naturaleza, que les exigían sacrificios humanos y animales. Así pues, los dioses mayas, olmecas, chimúes, toltecas, teotihuacanos, aztecas e incas se parecían bastante entre sí, y en ocasiones eran intercambiables.